frente a un fenómeno de un impacto global y de tiro largo. Todo esto está haciendo que las caídas del Producto Bruto en el mundo estén entre el 5 y el 15, y en promedio el 10%. Entonces, lo que los economistas han llamado la economía del 90%. O sea, de tener unas economías al 100%, ahora están encogidas y son economías al 90%. En esta caída de crecimiento está arrastrando una masiva cantidad de quiebras. Si ustedes miran en Estados Unidos, casi todas esas cadenas de comercio icónicas, Sears, Nordstrom y todas esas están en quiebra, lo cual está generando un desempleo sin precedentes en todos los países del mundo. En estos días, oyendo un podcast, hablaban de que desde que empezó la crisis en Estados Unidos, más de 50 millones de americanos han reclamado seguro de desempleo. De alguna forma, uno de los objetivos centrales de cualquier política pública que se haga tiene que ser cómo crear empleo. Los países emergentes y los desarrollados entraron a la crisis con un alto nivel de deuda. Hubo países desarrollados que entraron con porcentajes de deuda sobre el PIB de más del 100%. Entonces, los esfuerzos fiscales adicionales, más una contracción económica de economía del 90%, van a terminar entonces, si antes estaban endeudados, muchísimo. Ladrones, es que no quieren es que todo se dilate. Ya le contaste a Ángel, le cuento. ¿Por qué no ponen el micrófono en mute? Sí. Perdón un momentico, por favor, todos apagar los micrófonos si son tan amables, todos. Adelante, doctor. Entonces entraron con un alto nivel de deuda. Esos esfuerzos fiscales adicionales que están en Estados Unidos están hablando de más del 16 o 17% de déficit fiscal en este año no más una economía que se contrae, hacen que terminen con una situación económica de deuda sobre PIB gigantesco que va a requerir unos ajustes económicos muy grandes con profundas implicaciones sociales. Yo les diría que en los próximos años, en todo el mundo occidental, porque no incluyo el mundo oriental ahí, Asia, vamos a ver grandes desajustes sociales fruto de los ajustes económicos derivados de esta crisis. Esas implicaciones están impactando profundamente a los Estados Unidos, a Europa y en general a la geopolítica, lo cual está produciendo una fragmentación y la crisis de la globalización, abriendo la puerta a una regionalización. Esa depresión está teniendo repercusiones históricas. Se está debilitando el dólar. Uno ve en todos los artículos de comentaristas un debilitamiento del dólar muy fuerte, una depresión de las tasas de interés, porque si el mundo occidental está con unos niveles de deuda muy altos, donde fuera de eso le metieran tasas de interés altas, ahí sí que se terminan de reventar todos. Entonces, ellos están de alguna forma depreciando las tasas de interés y vamos a ver qué tasas de interés de pensiones, de ahorradores, etcétera, en lo que son rentas fijas van a ser muy bajitos los rendimientos. En todo ese paralelo, entonces se está creando un universo paralelo. Está viendo cada vez más ecosistemas digitales que están desintermediando diferentes sectores. O sea, esta revolución digital está desintermediando los sistemas de pago, todo lo que es video. Miren que estamos haciendo una videoconferencia, todo el tema de educación, todo el tema de finanzas. Aquí está un artículo que muestra que prácticamente todo en este momento se está desintermediando. Entonces, eso está pasando en este momento. En Latinoamérica, entonces, ¿en qué nos movemos? Tenemos una confrontación de los modelos populistas impulsados por el Foro de Sao Paulo, que están vendiendo la ilusión de que tienen un modelo mejor porque el modelo existente fracasó. Y corremos el riesgo de llegar a más Venezuelas, Nicaragua, Ecuadores o Argentinas. Yo creo que el riesgo que está corriendo Colombia ahora con este movimiento populista es supremamente alto. La otra alternativa sería crear un modelo diferente, porque ellos dicen que nosotros somos neoliberales. No, nosotros no somos neoliberales. Nosotros somos pro empresa privada, pro desarrollo económico, pro desarrollo social, etc. Entonces, tenemos que crear un modelo que no sea neoliberal, que basado en libertad de empresa, incluya a vastos sectores de la población, sea equitativo, sea sostenible, pro empleo y pro crecimiento.
Perdón, un momentico, estoy en una charla. Bueno, paralelo a todo esto está pasando también algo, y es que hay hambrunas en el mundo. El cuarto país más afectado, según la FAO, va a ser Venezuela. Entonces, nosotros estamos en un vecindario muy complejo, porque Venezuela tiene hambruna, Ecuador en default, prácticamente Centroamérica y Caribe con unas caídas históricas en remesas. Pero entonces, ¿qué sigue para Colombia después de la pandemia? Nosotros tenemos la posibilidad de lograr, si nos ponemos de acuerdo, un progreso sostenible con una equidad incluyente. Y utilizando palabras de Álvaro Gómez Hurtado, llegar a acuerdos sobre lo fundamental, ojalá para un nuevo modelo económico para América Latina. Ese modelo, esa nueva visión de desarrollo de América Latina, de alguna forma, tiene que ser como la contraparte a seguir estancados en una pesadilla ideológica paralizante que genera una inmanejable complejidad para todo. ¿Y dónde están los derechos de la mayoría? Cada vez aquí más por proteger los derechos y los derechos y los derechos y los derechos, ponemos más complejidades y más dificultades y más trabas y más de todo, y esa pesadilla ideológica está realmente frenando todo el desarrollo. De alguna forma tenemos la oportunidad, como decía Churchill, no perder, no aprovechar una buena crisis y volver la crisis una oportunidad. En China, por ejemplo, en los últimos 40 años, lograron sacar 800 millones de personas de la pobreza. Esto era Shanghai a finales de los 80 y esto es Shanghai hoy. Estaba viendo ahora por la mañana otro video del desarrollo chino y China ya le lleva una ventaja a Occidente en todo lo que son temas digitales. Occidente se enorgullece de Facebook, de Amazon y todo eso, y los negocios de la China ya hoy son mucho mayores que todo lo que es Facebook, Amazon, Google y todo eso. Es claro que en toda esta mirada hay que reconocer los problemas que tenemos. Taparnos los ojos no puede tener ningún sentido. Nosotros tenemos grandes problemas de corrupción, de inseguridad, de desempleo, de informalidad, de calidad y de la politización del sistema judicial. La izquierda ha venido con un plan de tomarse la educación, que yo creo que ya se la tomaron, el sistema judicial también, tomarse todo lo que es diferentes sectores de la economía, y eso ya lo han venido haciendo. Calidad de la educación, inseguridad, problema de drogas, etc. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Una alternativa es que generemos un estado de crispación, odio, protesta y destrucción, haciéndole eco a la narrativa que el modelo fracasó. Pregúntense en Medellín quiénes son los que están impulsando todo ese modelo. Aprovechando esto, abrir campo a un modelo populista como el de Venezuela o Argentina, que han destrozado esos países. Miremos lo que pasó en Chile. En Chile tuvieron, evidentemente, como lo hay en Colombia, motivos para una protesta social. Yo no quiero tapar que haya motivo para una protesta social, pero en Chile destruyeron más de 15.000 pequeñas empresas afectadas por saqueos, 78 estaciones del metro, más de 300 millones de dólares, y esto fue lo que lograron con sus protestas. Quema de buses, quema de edificios, quema de iglesias, quema de absolutamente todo. Y entonces la pregunta que se hace uno es si uno puede arreglar los problemas sembrando odios y cosechando tempestades, si de alguna forma cuántos miles de empleos se destruyen con lo anterior. Entonces, como estamos indignados, destruimos y creamos más pobreza. ¿Es esa la alternativa? Y entonces la otra pregunta, esto lo arreglamos con grupos guerrilleros, narcotraficantes y colectivos como en Venezuela, y yo les dejo una inquietud. Si lo que se está creando en Colombia con las BACRIM y con todos estos grupos que llamamos disque muy elegantemente GAOs, son simplemente los próximos colectivos que va a tener Colombia si de pronto llegara un modelo populista. En Venezuela, los niveles de pobreza los han ubicado en posiciones inimaginables en el contexto de América Latina. La pobreza en Venezuela en los últimos 7 años pasó del 30% al 96%. Y la miseria aumentó un 70%. En este momento la pobreza extrema, que ya es casi miseria, es 80% en Venezuela. Este es el balance
producto del socialismo del siglo XXI o del neopopulismo, porque realmente cualquiera de las dos es similar, que crea una situación dramática. El Producto Bruto venezolano cayó 70% en 6 años. Venezuela se convierte fuera de eso en el país más violento de América Latina. La población se ha disminuido dramáticamente, se ha contraído porque la gente está emigrando. Venezuela es el segundo país del mundo con el mayor número de desplazados. Casi 1 millón de venezolanos dejaron el país cada año. Admiten que ha habido ejecutado fraudes electorales en Venezuela. Y yo quiero llamar la atención sobre esto, porque en este momento en el Consejo Nacional Electoral en Colombia se está discutiendo el voto electrónico. Y el voto electrónico es cómo se robaron el tema en Venezuela. Entonces, aquí estamos en este momento y dicen que eso fue parte de lo que se pactó en La Habana. Entonces, para que nos pongamos las pilas con lo que está pasando en el Consejo Electoral, porque a lo mejor están cocinando el mecanismo para que se perpetúe el populismo en el poder a través del sistema electoral. Bueno, ¿y esto qué va a seguir pasando en Venezuela? Preguntan las Naciones Unidas si con toda esta pandemia tendremos hambrunas. Y hablan las Naciones Unidas de que tendremos hambrunas bíblicas debido a la pandemia. Y entonces, cuando miran los países más críticos, el cuarto es Venezuela. Este cuarto, Venezuela, perdón, cuando se compara cómo clasifican los países que van a tener hambrunas o que están en hambrunas, los tienen por un mapa de colores. Y el rojo y el morado son los más críticos. Y miremos Venezuela. Rojo y morado están al lado de Colombia y al lado de Brasil. Dicho de otra forma, Venezuela está ya en una hambruna y que se va a agravar mucho más con esta crisis, y esa situación nos va a reflejar a nosotros. La producción petrolera bajó al nivel más grande, al más bajito hace 90 años. O sea, hace 90 años tenían 370.000 barriles, llegaron a subir casi a 3.700.000 y hoy están en 339.000 barriles. Y tienen una hiperinflación. O sea, de alguna forma, ese modelo populista ha generado un genocidio. No sé si pueden poner el micrófono en mute, por favor. Silenciados a todos y usted, por favor, vuelve a actuar. Listo, doctor Carlos Enrique. Si es tan amable, vuelve a activar su micrófono. Doctor Carlos Enrique, favor activar su micrófono. Y volver a empezar. Listo. Bueno, ¿me están viendo la...? Sí, señor. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor, no hay problema, vamos bien. Muy bien. La segunda alternativa es lograr acuerdos nacionales incluyentes, tendiendo puentes y trabajando en una solución de una forma rápida y pragmática. De alguna forma es buscar una nueva visión en el desarrollo de América Latina. En todo esto, la alternativa entonces es un nuevo modelo económico-social que sea más incluyente, equitativo, que tenga mínimos de protección social, que sea pro empleo y pro desarrollo productivo y que fomente el crecimiento. De alguna forma es construir progreso, pero con equidad. Y sí tenemos que corregir los temas de corrupción, informalidad, inseguridad, todo eso como contraparte al socialismo del siglo XXI. Y sí tenemos que fortalecer la empresa privada, progresar con el trabajo sin trámites asfixiantes y extorsivos, respetando la diferencia, etc. Y todo lo anterior solamente se logra con acuerdos. Venga, peguémosle una mirada cruda a nuestras realidades. Y esto que van a oír es muy crudo, que producen descontento, estallidos y atentan contra la misma estabilidad democrática. Lo primero, la excesiva complejidad de un Estado y una sociedad totalmente reglada, perdón, hay dos excesivas, genera una barrera entre los que pueden acceder al Estado y sus beneficios y los excluidos. La mínima existencia de un sistema judicial hace que se borren las barreras entre el bien y el mal. Los que pueden acceder al Estado lo hacen o porque tienen los recursos económicos o porque tienen los recursos políticos, o también lo hacen por la violencia, que es impune en Colombia. Esto genera discriminación y más violencia.
Esto se percibe como élites que acceden al poder y los beneficios y son élites económicas, políticas o ilegales. Para acceder a los recursos, los sectores políticos, sociales y económicos e ilegales acuden al corporativismo en forma de gremios, sindicatos, asociaciones, BACRIM o carteles, que buscan beneficios o renta, pero que terminan excluyendo partes importantes de la población no representadas. Por el otro lado, los que no pueden acceder a eso, y yo quiero que ustedes en este momento mentalmente se trasladen y miren el campesino colombiano, 85% informal, o miren a los barrios del sur de Bogotá, o miren a ciertos barrios en las comunas en Medellín, o lo que pasa en Cartagena, ¿no es cierto? Como no pueden acceder a esa formalidad, quedan relegados a la informalidad, al rebusque, configurando una gran masa de población que se siente excluida y no tiene por qué creer en las instituciones. Y entonces, para construir bienestar, todo vale. Y como no existe justicia, no hay barreras. El segundo pilar, y quiero llamar la atención sobre este punto, he estado participando en unos diálogos, la cumbre de diálogo social de la Procuraduría, y cae uno en cuenta de que aquí hay un tema mucho más de fondo también, es la exclusión. Este es un país de regiones. Nosotros no podemos excluir a la población indígena, a la población afro, a la LGTBI u otras minorías, entre comillas. Solamente puede haber estabilidad democrática y progreso cuando entendamos que todos somos iguales. Nosotros, en Medellín o en Bogotá, somos iguales a la persona de Nuquí, o al indígena, o a la persona de La Guajira, o a todos los de los llanos orientales. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones sin exclusiones. Entonces, de alguna forma, una complejidad para todos los trámites, para todo el Estado. En los últimos 20 años salieron más de 100.000 resoluciones, decretos y normas. En una sociedad corporativizada, sin un sistema de justicia efectivo, genera violencia, genera atajos, genera corrupción, genera informalidad, genera exclusión y genera pobreza. Hay que reivindicar las libertades civiles, la justicia, los beneficios para todos y sobre todo una simplificación radical. De alguna forma, la estabilidad democrática se da en la medida de que los cambios puedan impactar positivamente y crear esperanza para las mayorías. Inclusión es que la mayoría de la población se sienta partícipe del progreso, entendiendo sus realidades y sus diferencias. Aquí hay una gráfica subrayando todo lo anterior. En una información que hizo el DANE el año pasado, encontramos que hay alrededor de 5.9 millones micronegocios. Y esa es la señora que produce los huevos de marrano, o la arepa de huevo, o el bollo de yuca, o el que tiene el cultivito de tilapia, el sembradito de tilapia, o el que cosecha algún producto en el campo. Esa es parte fundamental de la economía colombiana. Bueno, entonces, ¿cómo logramos acuerdos? ¿Cómo hacemos para todo esto? Lo primero pudiera ser un gran pacto nacional, pero es muy complejo. Habría que incluirle cultura, ciencia, deporte, agricultura, etnia, estudiantes, salud y todo esto, lo cual ilustra la complejidad y crearíamos un gran árbol de Navidad. El otro, como dice Álvaro Gómez, es llegar a un acuerdo sobre lo fundamental y que sea temático. Y tiene que ser amplio, incluyente y sin protagonista. En el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría, desde hace 3 meses, venimos trabajando en ese acuerdo por lo fundamental. Y ahora vamos a mostrar rápidamente, en este mes de septiembre lo estaremos lanzando. ¿Pero será el único? No. Hay que hacer uno por el crecimiento y la equidad, por una justicia simple y efectiva, por una educación incluyente y ojalá conectada con el sistema productivo, por una paz sin drogas y por una reforma laboral por formalización y empleo. Miremos lo de agricultura, que lo ilustra. El acuerdo sobre lo fundamental para el sector del agro, aparte de los derechos consagrados en la Declaración de Naciones Unidas, plantea el concepto de constitución agrícola, donde de una forma temática se agrupan los artículos 64 a 66 de la Constitución más el 333 y 58. Habla del rol del Ministerio de la Agricultura Familiar y Comercial, del catastro multipropósito, de la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, de bienes públicos, de crédito, sostenibilidad, etnias y rol de la mujer rural, etc. Entonces, ese pacto
Ese ya está prácticamente listo y lo vamos a lanzar en estos días y vamos a invitar a todas las personas que tengan que ver con el sector agrícola, los vamos a invitar. Soñemos entonces juntos cómo poner a volar a Colombia. De alguna forma, ese nuevo modelo de desarrollo tendría que ser como un avión con dos motores. Un motor económico en un marco de sostenibilidad. No hablar de sostenibilidad en este momento en el planeta Tierra, con todo el problema que tenemos del calentamiento global y todo eso no tiene sentido, pero tenemos que trabajar en un motor social inclusivo. Y todo esto tiene que tener un marco de promoción de la legalidad, de la equidad, de la inclusión, de la convivencia, pro empleo, pro regiones y diversidad. Hablemos entonces primero del motor social. ¿Y por qué no hablo primero del motor económico? Y es porque si nosotros no tenemos estabilidad social, no habrá motor económico que arranque. Entonces tenemos que tener estabilidad social. Lo primero es tener una salud pública que ha sido siempre orientada a curar el dolor. Hay que trabajarla, ha sido lo que llaman el sick care. Hay que trabajar en un health care, o sea, cuidado de la salud realmente. ¿Suficiente? No. Hay que trabajar en mínimos de protección social y pensional. ¿Cuál es la oportunidad? Eliminar la miseria y avanzar hacia un país de clase media. Hay que trabajar entonces en pensión y protección social con mínimos y acotados. Hay que pensar cómo logramos nosotros unificar familias en acción, adulto mayor e ingreso solidario alrededor del concepto ingreso mínimo vital. Tenemos que trabajar en racionalización y optimización de subsidios. Hay que trabajar en una reforma completa a la educación y formación para el trabajo. La oportunidad es entender que los milagros económicos van de la mano de los milagros educativos articulados con el sector productivo. La verdadera inclusión está en la libertad de escoger las mejores instituciones y lograr movilidad social y privilegiar la calidad, financiar la demanda y no solo la oferta. Habría que implementar el Marco Nacional de Cualificaciones, masificación de catálogos de formación por industria, masificar la formación tecnológica y procedimental articulada con el sector productivo, crear programas masivos semipresenciales dirigidos a pymes, empresarios agropecuarios en general, formación en código y soluciones digitales, revisar el modelo de financiación de la oferta por uno de financiación de la demanda, fuerte apuesta por la investigación, innovación y transferencia tecnológica. En la justicia, aquí hay un trabajo que hicimos con la doctora Gloria María Borrero cuando estábamos en la campaña presidencial anterior y con un grupo de personas de excelencia en la justicia y de otras entes de diferentes lados, de izquierda, derecha, de todo lo que ustedes quieran. La oportunidad es una justicia pronta y efectiva en todo el territorio, accesible a los ciudadanos, libre de actores corruptos y politizados. Habrá que fortalecer la formación en derecho, subir las exigencias de habilitación, ECAES, malla curricular y formación diferenciada. Habrá que simplificar el sistema jurídico, redefinición de conductas penales y asignación de sanciones proporcionales, ajuste de los códigos disciplinario y fiscal, simplificar el régimen de contratación, creación del incidente constitucional, racionalizar la demanda, fortalecer los métodos alternativos de solución de conflictos, incentivos perversos que aumentan necesariamente la demanda, los tenemos identificados, fortalecer la causa juzgada, visibilización del daño antijurídico, mejorar la oferta, no voy a entrar pues en todo este detalle, mejoramiento de la administración y gobernanza del sistema, es replantear la administración de justicia, no puede ser que una junta directiva apunte a magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura, son los que realmente, entre comillas, manejen la administración de justicia, pero manejo no hay. Fortalecer la rendición de cuentas y revisar las facultades electorales. Efectividad de la decisión y el cumplimiento. Habrá que revisar política criminal, sanción económica, separar los roles del IMPEC y del USPEC, simplificación radical en los trámites. Esta complejidad de estas 100.000 resoluciones, esto hay que cambiarlo completamente. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande y ha simplificado 1.300 o 1.400 trámites, pero yo soy de la teoría de que hay que quitarlos todos y volver a arrancar de abajo para arriba tema por tema. Uno hay que mirar cuál es el bien jurídico tutelado y qué es lo que se quiere realmente, constitución, leyes y sentencias de la Corte Constitucional, y centrarse solamente en eso y lo demás es basura. Entonces, en todo esto, esa es justicia. En la laboral y pensionar la oportunidad es incorporar millones de colombianos a la formalidad laboral, simple, competitiva y que facilite mínimos, flexibilidad en la contratación,
legislación diferencial urbana-rural. No puede ser que nosotros sigamos insistiendo que la legislación laboral urbana es igual a la rural. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El 85% de los trabajos del campo son informales. Hay que diferenciar y unificar los parafiscales de acuerdo a la prestación del servicio. Hay que tener gradualidad en parafiscales, simplificando bajos ingresos. No puede ser que los parafiscales que tengamos nosotros para una persona que tiene una tienda de barrio sean iguales a los de una gran corporación multinacional. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. En inclusión y convivencia, la oportunidad es crear narrativas, mecanismos de diálogo social participativos, normatividades que promuevan una sana inclusión y cultura de la convivencia respetando la diferencia. Habrá que reconocer entonces la diversidad y la diferencia y no estigmatizar. La sociedad nuestra dice, untémonos, que qué polarización, pero el diálogo que generamos es un diálogo excluyente y estigmatizamos. Estigmatizamos a sectores o estigmatizamos sexo o estigmatizamos regiones. No puede ser. Hay que empoderar a los ciudadanos vía mecanismos de diálogo social y planeaciones que convienen centralización más descentralización. Hay que judicializar y hay que lograr acuerdo de paz, pero por parte de todos los actores. Aquí hay una parte de los acuerdos de paz que es las FARC, que no está cumpliendo en prácticamente nada. Y lo único que hacen es señalar que el gobierno no está cumpliendo. Y en 15 años se ha cumplido más del 30 y pico % del acuerdo. Entonces se ha cumplido más de lo que se debería estar para este tiempo que ha transcurrido. Y ellos no llevan el 2% de cumplimiento. Eso no tiene ningún sentido. Y en economías ilegales, la oportunidad es crear mecanismos alternativos económicos que conjuntamente con una acción legal, policía y judicial, permitan eliminar la policía como regular. Pero bueno. Corrupción, impulso a la compra pública, eliminación gradual del efectivo. En la China, hoy prácticamente el efectivo ya no funciona. En muchas partes de la China. Y ni siquiera las tarjetas, todos son sistemas de pago con celulares. Fortalecer sistemas de gobierno corporativo de las diferentes entidades estatales. Movimientos políticos y sociales alimentan el crecimiento de las drogas, frenando cualquier medida que los combatan. Y aquí tenemos un diálogo enfermo en Colombia, ¿no es cierto? Cuidado ahí, fumigan, dicen. Cuidado hay tal cosa y cuidado hay tal cosa. Y lo que están haciendo es alimentando el crecimiento de esos narcotraficantes que están masacrando líderes y después, entonces, ¿cuál es la narrativa? Que el Estado no es capaz de lograr la seguridad de ellos, creando un círculo vicioso macabro. Ellos están creando un círculo vicioso macabro. Fortalecer los mecanismos contra el contrabando y lavado de dinero. Ahora, autores económicos. Habrá que hacer una reforma tributaria, pro crecimiento todos ponen. La oportunidad es un aumento sustancial de los recaudos tributales con una base amplia de contribuyentes, tributación competitiva que impulse el crecimiento y que un sector productivo mundial encuentre en Colombia posibilidades competitivas de erradicación. En este momento empiezan a hablar de una reforma tributaria y unos sectores plantean una que es prácticamente expropiatoria. Nadie en el mundo se va a venir a Colombia si esa reforma que están planeando ciertos partidos políticos expropiatoria sale adelante. Nosotros necesitamos una que sea competitiva. Necesitamos una declaración de renta universal. Y esa declaración de renta, el que es muy pobre, no va a pagar, sino que antes recibe los subsidios del Estado. Entonces, puede haber, como quien dice, impuesto positivo o una parte negativa, que son todos los subsidios que recibe, pero que sea universal. Tarifas planas y competitivas, eliminación de exenciones, progresiva para personas naturales, permitir la deducibilidad parcial de inversiones como lo tuvo Uribe y que Santos lo desmontó y que era realmente un tema que impulsó muchísimo la inversión para fomentar el crecimiento. Minimizar el uso del efectivo. Si ustedes me preguntan a mí, una de las cosas que más facilita el lavado de dinero es la cantidad de efectivo que hay. Ojalá para los micronegocios y pequeños negocios se eliminara el 4 por 1000. No necesariamente para las grandes empresas, pero cualquier señor que tenga una tienda de barrio que no tenga 4 por 1000. Disminuir el efectivo y eso asfixia todas esas economías ilegales. Y simplificación radical. En inclusión agropecuaria tenemos la oportunidad es incluir efectivamente a más de 5 millones de micronegocios y más de 2 millones de empresarios del campo para que sean incluidos en el beneficio de ser formal. Tendremos que pasar la ley de emprendimiento, acuerdos sobre lo fundamental agropecuario, ya lo mencioné, todo el tema de catastro, multipropósito. En este tema de catastro, me tocó a mí en la presidencia
Y este es uno de los grandes habilitadores del desarrollo del país. Es impresionante el impacto que puede tener un catastro moderno en el desarrollo del país. Masificar agricultura por contrato, masificación del crédito. Hay que cambiar la política crediticia de las agencias del Estado, de lo que es Bancoldes, de lo que es el Banco Agrario, etcétera. Mecanismos de garantías para empresas y micronegocios masificados. Habrá que hacer, como propuse yo en febrero de este año, que después lo copiaron, me gusta mucho que lo hubieran copiado, un plan Marshall pro empleo, reconociendo lo siguiente: Colombia es un país de regiones. El plan de desarrollo que tenga el Atlántico tiene que ser muy distinto al del centro del país, o al de la Orinoquía, o al del Amazonas, o al del Pacífico. Eso tiene que ser con componente regional. Y tenemos sí que sacar proyectos de gran impacto, como el Plan Bicentenario, Metro de Bogotá, 5G y 4G, Canal del Dique, troncales regionales, etc. Bienes públicos articulados con el desarrollo, vías troncales regionales, electrificación, digitalización, extensionismo y formación, impulso a las regalías con orientación regional, APP sostenibles y una simplificación radical en todo, sobre todo en licencias ambientales, en consultas previas y en formalización empresarial. El negocio pequeño que trate de formalizarse en Colombia, con todos los trámites que tiene, es o porque lo necesita desesperadamente o porque no saben lo que se está metiendo. Pero tenemos que industrializar el país. El nuevo post-COVID de economía va a ser menor en transporte, va a ser menor en restaurantes, menor en hoteles, menor en una serie de actividades. Entonces necesitamos expandirlo. Y la alternativa es industrialización del país, ¿no es cierto? Nos podemos volver el líder de la subregión del norte de Sudamérica y del Caribe. Podemos entonces traer compañías aquí que vengan de la China o de Brasil o de Estados Unidos o de México o de Europa y que hagan transformaciones productivas acá y las manden otra vez para Europa o para Estados Unidos y de alguna forma tener regiones de internacionalización prioritaria. Colombia como nuevo destino de cadenas regionales de valor, contratos de estabilidad jurídica 2.0, esquema de mega inversiones, repotenciar la Comisión Mixta de Comercio Exterior. Tendremos que tener una minería y petroquímica sostenible, no como plan de desarrollo, pero sí como fuente de recursos, sumado a una reforestación masiva como contrapeso a la deforestación. ¿Cuál es la oportunidad? Que similar a Canadá, Australia, Chile o Noruega, podamos desarrollar una minería sostenible, que sea fuente importante de recursos para el desarrollo vía regalías. Habrá que facilitar las licencias ambientales con mecanismos de compensación, combatir la minería criminal, presentar la ley de concurrencia y coordinación al Congreso, impulso masivo de reforestación y reforma a las CAR, que son unos nidos casi todos de corrupción. Ese tema no está funcionando. Finalmente, tenemos, como decía Álvaro Gómez, llegar a acuerdos sobre lo fundamental que impulsen las reformas y las simplificaciones que requerimos para que amplios sectores, vía libertades económicas, civiles y sociales, queden incluidos construyendo progreso con equidad. Esa es la presentación. Si quieren, pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Carlos Enrique. Supremamente claro. Vamos a comenzar con el primero, el doctor Luis Fernando Duque, y luego Jorge Ignacio Paz. Se prepara Jorge Ignacio Paz. Luis Fernando, adelante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Enrique. Muchas felicitaciones por esa presentación pragmática, sincera, absolutamente documentada de esta realidad y su perspectiva. Yo quería hacerle una pregunta en un tema muy enfático y partiendo de las circunstancias actuales. El Congreso de la República hace unos años, usted conoce mi afición por los caballos, o sea, los animales, supuestamente entonces dijo que los animales eran seres sintientes. Yo voy a hacer una pequeña comparación acá y a uno a veces le parece que Colombia está más llena de seres sintientes que de seres conscientes. Y a mí me mantiene muy preocupado ese tema, porque viendo la composición de las encuestas, especialmente la última presentada por Gallup-Inbamer, en donde, por ejemplo, dice que gran parte de los llamados izquierdistas actualmente pertenecen no necesariamente a los estratos de las clases bajas de la sociedad, sino que son jóvenes entre 18 y 35 años de edad, que son en donde se plasma gran parte del apoyo
a los actuales líderes que llamamos de izquierda. La forma como se olvidan de un pasado tan cercano, o sea, olvidarse de pasados digamos, del 80 para acá, póngale del 90 todavía para acá, demuestra que hay un grado altísimo de inconsciencia. Y como dice la frase antigua, el pueblo que olvida su pasado está condenado a vivir. A mí a veces me parece que esa inconsciencia de ese grupo importante de personas nos está haciendo un grave daño a los que algunos dicen que estamos pasados de moda. Usted arrancó diciendo que estaba jubilado, usted todo tiene menos de jubilado. Usted puede que sea pensionado, pero jubilado, olvídese, le queda mucho tiempo. Igual que creo que todo este foro, o gran parte del foro. Todavía tenemos mucho que hacer y creo que fundamentalmente el tema sería aprovechar que en este momento tenemos, por ejemplo, un presidente consciente, un presidente amable, un presidente que es realmente responsable con las decisiones que toma, y sería atacar directamente la cultura del pueblo. A mí me parece muy molesto que muchas de las cosas que se toman actualmente hay que hacerlas, como usted dijo, este país está supremamente arreglado, lleno de reglas, lleno de normas, lleno de decretos, de leyes, de cosas. Pero aquí cualquiera se para y los indígenas dicen, es que nosotros somos los dueños de la tierra porque estábamos antes que ustedes. ¿Qué carajos? ¿De dónde sale esa teoría? Nosotros también hemos evolucionado por todo el mundo, no importa de dónde hayamos llegado. Tenemos derecho a la tierra igual que ellos. Otros, los LGTBI, dicen es que nosotros somos una sociedad excluida y hoy exigimos todos los derechos. Entonces ellos se supone que pueden irrumpir en todas partes, hacer alborotos, hacer daños, escándalos públicos. La juventud dice que nosotros somos los jóvenes y somos los dueños del futuro del país. ¿Qué es esta cantidad de tonterías a mi modo de ver? ¿No le parece a usted que es momento definitivo para arrancar por una especie de imposición de unas culturas rígidas que se fundamenten en conocer la historia, en conocer la geografía, en conocer un poquitico de la composición social de Colombia, en tener los más elementales conceptos de la ética? No voy a hablar de la moral para no meterme en dolores de cabeza, pero a mí me parece que ese es como el umbral general de que este país se volvió un país de seres sintientes y no conscientes. Muchas gracias por la respuesta, Carlos Enrique. Doctor Carlos Enrique. Bueno, Luis, debemos tocar varios temas. Primero, el tema de cultura es un tema absolutamente de fondo. En uno de esos cursos que tomé por fuera, había un profesor que nos decía que la cultura se desayuna la estrategia. O sea, cualquier cultura, cualquier estrategia no vale nada si no hay un cambio cultural. Y el cambio cultural no se puede imponer, Luis Fernando. El cambio cultural hay que construirlo desde abajo. Y el cambio cultural hay que construirlo incluyendo sectores. Mientras más pasen los años, más me pregunto yo, y voy a ser duro en lo que voy a decir, ¿por qué hay exclusión con la población LGTBI? Nada. O sea, cada uno tiene derecho a una libertad sexual o de creencia. En fin, respetémosla. Yo tengo muy claros mis valores y mis creencias, pero ¿por qué voy a respetar los de los demás? Ese es un primer tema. Segundo, hay una realidad histórica que tenemos población afro en Colombia, tenemos población indígena, tenemos población mestiza, tenemos población andina, de todo tipo. Nosotros, si queremos un país que no tenga violencia, tenemos que trabajar en no tener exclusiones, sino más bien inclusiones. La parte es cómo respetamos todo eso. Ese tema, por ejemplo, del territorio indígena se arregla entendiendo el tema de catastro. El tema de catastro separa el concepto de la propiedad en lo que llaman la capa predial, o sea, los predios, las fincas, los predios que tiene, de lo que llaman las capas no parcelarias, donde se generan derechos, restricciones y responsabilidades. Usted puede tener un territorio indígena, ¿no es cierto?, que lo define geográficamente, que sea un territorio ancestral, donde las indígenas tengan ciertos derechos, restricciones y responsabilidades, pero por debajo de esa capa están los que son los predios. Ejemplo, para que no nos aterremos del tema. En el centro de Bogotá o en el centro de Cartagena hay una zona que está declarada como de patrimonio. Esa zona de patrimonio, ¿no es cierto? Usted no puede hacer un edificio de 50 pisos, tiene que conservar la propiedad raíz, tiene que preservarla porque es patrimonio histórico. Entonces, de alguna forma, el derecho es que sí puede tener una propiedad. La restricción que tiene es que no puede construir un edificio de 50 pisos y la responsabilidad es que lo tiene que manejar bien. Entonces, cuando uno entiende el tema de catastro,
se puede separar el concepto de la propiedad de la capa parcelaria de lo que son derechos, responsabilidades y restricciones que se imponen. Y esas pueden ser ambientales. Eso es lo que da, por ejemplo, puede ser una servidumbre. Esa es una restricción que se le impone a un predio. Entonces, ese es el otro tema. Ahora, en el tema de cultura, nos han venido imponiendo unas narrativas que son, para mi gusto, enfermas. Defendamos la vida, defendamos la vida, defendamos la vida. Claro que hay que defender la vida, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué no contamos quiénes son los que están matando a los líderes populares y los líderes de los diferentes sectores? Los están matando los del ELN, los de las FARC, los traquetos y los de las BACRIN, ¿no es cierto? Pero en eso sí se quedan callados. Defendamos la vida, pero no contemos quiénes son los que los están matando. Defendamos el agua, ¿no es cierto? El agua, el agua sí, claro que hay que defenderla, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué no contamos quiénes en la minería ilegal están acabando con el agua o quiénes con los cultivos ilícitos están deforestando todo? Y como ese, hay una cantidad de narrativas que nos han venido metiendo en la sociedad. Entonces, yo no creo en las culturas impuestas, pero sí creo que tenemos que tener un cambio cultural en Colombia, Luis Fernando. Eso me parece que es un tema importante, de fondo realmente. Doctor Jorge Ignacio Paz, adelante, y se prepara Mónica Delgado. Doctor Jorge Ignacio. Doctor Carlos Enrique, qué gusto volverte a oír. No Me te estoy siento en viendo, aquellas espectaculares épocas cuando estábamos salvando Industria Metalúrgicas Apolo, desde donde tú empezaste a demostrar todas tus calidades que hoy vemos. Muchas felicitaciones por esta excelente presentación que nos devuelve y nos llena otra vez de ilusión de sacar este país adelante. La situación, como tú la planteas, es totalmente grave y sobre todo se requiere de una rapidez enorme de actuación, porque el progresismo y el socialismo del siglo XXI está trabajando de una manera supremamente ágil. Primero, necesitamos un liderazgo, que es la pregunta: ¿quién puede asumir rápidamente el liderazgo para este cambio que con tanta estructuración tú misma estás presentando? Para mí el primero sería el presidente de la República. Tú acabas de colaborar con él, pero lamentablemente me da la impresión que el presidente se dedicó al coronavirus y se le ha olvidado, primero, ciertos compromisos que tenía con todos nosotros. Si no, basta ver lo que decías tú del acuerdo de paz y lo que ha pasado. Hay que tomar una oportunidad definitivamente para los cambios rápidos que se necesitan. Tenemos muchas personas cercanas a nosotros, muchos de ellos empresarios que hemos compartido con esa mentalidad marxista-leninista con ánimo de lucro, disque progresistas, y nos han hecho un daño enorme, que en vez de influir en los medios de comunicación a favor de un país diferente, como tú lo estás proponiendo, los medios de comunicación todos están orientados hacia favorecer ese populismo y estar en contra de toda la estructura que requiere el Estado. Estamos en un país lleno de derechos, como tú muy bien lo decías, y ¿a dónde están los deberes? Con mucho respeto para los que piensan distinto, la Constitución del 91 nos hizo un daño gravísimo porque nos volvimos el país de los derechos, a pesar de haber medios tan interesantes como tutela y demás, todo para exigir y no para dar. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la educación, ya que tú lo mencionabas. Hacen una revuelta a los estudiantes de la universidad pública y sale el gobierno a darles un montón de plata. O 4 o 5 individuos en la Universidad Nacional en Bogotá se declaran en huelga de hambre y les dan $1 billón. ¿Y el resto del país qué? Por ejemplo, en las universidades privadas, donde específicamente estoy en la Universidad de IA, a ver qué apoyo hay del gobierno. Pero hablando de universidades, ¿qué está pasando con los Andes, EAFID y todas estas otras universidades aparentemente elitistas? Se han vuelto también unos focos de progresismo. Entonces, en síntesis, querido Carlos Enrique, ¿cómo hacemos un liderazgo para rápidamente juntar todas estas fuerzas y que haya un entendimiento que si se sigue con esos caminos desviados de creer que el progresismo va a salvar el país, nos va a llevar a la funesta situación que estaba presentando Venezuela? ¿Quién puede ser el líder? ¿A quién no le juntamos? ¿A quién empujamos? Porque tu planteamiento es totalmente claro. Debía ser el presidente de la República, porque no he visto presentación más coherente, más clara. Muchas felicitaciones y por favor nos orientas qué podemos hacer. Adelante, doctor Carlos. Por Ignacio, primero me encanta saludarte. Hace 1000 años no nos vemos, pero me gusta mucho saludarte. Voy a empezar primero con un comentario que hay aquí en el chat y después sigo con la pregunta de Jorge Ignacio. Dice el chat,
cuando un grupo minoritario quiere imponer sus leyes y prácticas como los LGTBI, mire, yo creo que parte de la inclusión la inclusión no puede ser imponerle lo de uno al otro, pero sí respetarlo, ¿no es cierto? Si hay una persona que es gay o en fin, eso hay que respetarlo, creo yo. Ahora, no impongan leyes para imponerle eso a la mayoría, ni se lo impongan en el sistema educativo, ni todo eso. Como dice el refrán, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Ese es un primer comentario que haría yo en todo eso. Yo soy cristiano, tengo unos valores muy claros en todo eso, pero respeto que haya gente que no los tenga. Lo primero, frente al presidente Iván Duque, me tocó conocer una persona brillante, una persona con una inteligencia superior, con una capacidad de liderazgo impresionante, con un sentido de país, pero que es muy claro, conocedor, memoria privilegiada. Yo los invito a que ahora apenas terminen, salgan y se entren a YouTube y escriban CEC, que es el Congreso Empresarial Colombiano, que es lo de la ANDI, y oigan el discurso de Iván Duque a la salida de la asamblea de la ANDI, para que ustedes vean todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿y por qué no se cuenta eso? Están tocando el tercer tema. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? Los medios de comunicación no muestran absolutamente nada de lo que hace el gobierno, muy poquito, y magnifican todo lo negativo. Esos medios de comunicación hacen parte de una orquesta que está muy bien coordinada con una partitura, que es la partitura del Foro de Sao Paulo, y eso todo tiene una terminología nueva, se llama progresismo, se llama humanismo, se llama una cantidad de cosas, pero finalmente es todo lo que llevó a Venezuela donde está, Argentina donde está, Cuba donde está, Ecuador donde estuvo. Ecuador ya por lo menos logró sacudir eso. Entonces, en todo eso, eso es lo que llaman, eso es la partitura del Foro de Sao Paulo. Eso es una realidad. Lean, hay muchos discursos. Hay un señor que se llama Axel Kaiser o Alex Kaiser. Ese vale la pena que lo miren y lo busquen en YouTube, porque tiene totalmente claro. Entonces, en liderazgo, yo creo que el presidente Duque la tiene, y le tocará a todos estos grupos políticos y partidos políticos que no están en el programa del disolvente. O sea, Carlos Holguín, con mucho sentido, llama a esos movimientos disolventes, porque quieren disolver el Estado. Entonces, los que no son disolventes, y estoy hablando del Partido Conservador, del Partido Centro Democrático, de alguna parte del Partido Liberal, del Partido de la U, de Cambio Radical, etcétera, que no están en el movimiento disolvente, van a tener que tarde o temprano llegar a acuerdos, o si no vamos a llegar con un fraccionamiento y le vamos a abrir la puerta a movimientos disolventes. Eso sí, con una condición: llegan al poder y no lo vuelven a soltar. Pregúnteles en Venezuela. Mónica Delgado y Ana María Sierra. Mónica, adelante. Buenas tardes, pues ya creo que ya son buenas tardes. Doctor Carlos Enrique, muchísimas gracias por su presentación clara, que nos deja preocupados un poco ante tanta información que también tenemos por los medios de WhatsApp, de Facebook, de redes sociales. Cuénteme, ¿qué debemos de hacer nosotros como persona natural? Yo creo que hay que empezar desde el principio, de lo que es uno como célula de la familia, qué debemos de empezar a hacer para empezar a trabajar como sociedad. Adelante, doctor Carlos Enrique. Mónica, yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no?, cómo visibilizamos el daño que el populismo le ha hecho a América Latina, ¿no es cierto? Cómo ha generado miseria, cómo ha destruido todo el tejido económico. Y el cambio también tiene que ser interior. Parte de lo que traía la presentación es fuerte en varios temas, pero tiene que haber un cambio interior. Nosotros no podemos seguir viendo los informales como ilegales. Eso es una tremenda equivocación, porque el sistema económico que hemos creado con tanta complejidad ha hecho casi que imposible que se formalicen. Entonces, una parte muy importante de la informalidad es creada por nosotros mismos con la complejidad que hemos creado. Que hemos creado no nosotros, pues. Yo soy enemigo de la complejidad, sino lo que yo llamo los chupópteros, ¿no es cierto? Que es una cantidad de funcionarios que lo que viven es de crear normas y de crear reglas e impuestos y tasas
y una cantidad de cosas. Y como nunca han trabajado en la vida, sino que han vivido del Estado, yo los clasifiqué en un artículo del Espectador entre los makers y los takers. Makers son los que producen riqueza y takers los que se la apropian. Entonces nosotros tenemos que simplificar todo eso. Tenemos que mirar a ver cómo incluimos diferentes sectores y diferentes líneas de pensamiento. ¿Cierto? A mí no me gusta cuando paralizan el sur del país los movimientos indígenas, pero que hay unos reclamos históricos, los hay. Eso hay que entenderlo. Que el Pacífico colombiano tiene una pobreza absolutamente dramática, la tienen, es una realidad. Y yo creo que mientras sigan, ellos tienen un tema que es los territorios colectivos. El territorio colectivo, eso existe. Hoy el 30 y pico % del país está en territorios que tienen condicionamientos étnicos o ambientales, entre parques o condicionamientos étnicos, más de una tercera parte del país. Esos condicionamientos, por ejemplo, étnicos, son territorios colectivos. Entonces nadie es dueño de nadie. Como nadie es dueño de nadie, a nadie le importa nada. Eso perpetúa esa pobreza. Si ellos pudieran tener contratos de uso, ellos pudieran entonces decir, hombre, un contrato a 50 años para este territorio, que lo puedan cultivar, que puedan echar para adelante. Pero volviendo otra vez a la pregunta, nosotros tenemos que propiciar los cambios de las cosas que no están funcionando bien en Colombia. El sistema educativo. Nosotros necesitamos insistir en que sí se enseñe historia, que sí se cuente la verdad de las masacres que hicieron todos estos señores de las FARC, ¿no es cierto? Eso hay que contarlo. Sí hay que enseñar cívica, sí hay que enseñar democracia, sí hay que enseñar valores, ¿no es cierto? Y el colegio que quieran también tiene que enseñar religión. Pero como es esta cosa, pues, de que todo eso se prohibió, al diablo con eso. Vamos a empezar a defender duro todos esos temas, vamos a defender la iniciativa privada, vamos a eliminar y hacerle toda la guerra que podamos a los chupópteros y vamos a visibilizar todo lo que ha venido pasando en Venezuela, en Argentina, en fin. Vean, lo de Argentina es dramático. En este momento, más del 50% del presupuesto del PIB es gasto público, ¿no es cierto? Pero recogen con impuestos el 20 y tanto %. ¿Por qué? Con las tasas de tributación más altas del planeta. A eso nos quieren llevar estos chupópteros. Entonces, con esas tasas de tributación ya asfixiaron el sector productivo y lo otro lo tienen que hacer imprimiendo dinero. Entonces, la inflación es del 50% y eso genera pobreza. Mientras más inflación, la inflación es un engaño porque la gente dice que le aumentó el sueldo, pero se lo quitan a punta de inflación. Entonces, todo eso es el modelo populista que crea una miseria. Entonces, nosotros tenemos que entender y nuestra gente tiene que entender que lo que nos están prometiendo es miseria. Diana María Sierra, por favor, adelante. Buenas tardes para todos. Doctor Carlos Enrique, excelente su presentación y muy clara. Mi pregunta es, ante el gran riesgo del voto electrónico, ¿cómo se puede explicar que el presidente Duque presente la propuesta? ¿Y cómo se puede interpretar la poca participación de los antioqueños en las diferentes instancias del gobierno, siendo Antioquia el mayor elector? Gracias. La primera, yo apenas estoy empezando a mirar el tema del voto electrónico ahora y me parece que a eso, si a mí me dijeran, escoja uno de los 5 temas más importantes a los que hay que poner la mano y el ojo ahora, el voto electrónico. Y yo no estoy seguro de que lo hubiera presentado Iván Duque, tengo que revisar a ver esa parte. El voto electrónico, miren, yo en Corona, para tratar de entender el mundo digital, me puse de ocioso. Primero me tomé un curso que se llamaba Aprendiendo a Aprender, fabuloso, Learning How to Learn, Aprendiendo a Aprender. Se lo recomiendo. Y el segundo más vendido en ese momento era programación Python, de computador, programación Python. Y llegué al 4º nivel de programación Python. Y una de las cosas que entendí como programador Python es que cuando usted tiene un programa con decenas de miles de líneas de código, usted coge y le mete un factor, un algoritmo, y el algoritmo le cambia completamente el programa. El voto electrónico, pregunte a ver si lo tienen en Alemania, ¿no es cierto? El voto electrónico es la forma más fácil de robarse las elecciones. Usted le mete un algoritmo, un numerito, alguna cosa que llame de la nube y le cambia. Coja y diga, estos votos de tal cosa me los multiplica por 0.9 y estos me los multiplica por 0.1 y cambió completamente el tema.
y estas zonas fuertes me las anula. Eso puede lograrlo usted con un algoritmo. Es un peligro el voto electrónico. Y lo segundo, la poca participación de Antioquia. Yo les pregunto, ¿no es cierto? Mire, yo vivo en Bogotá desde hace 20 años. Me vine primero en Home Center, después en Corona, y ahora tengo la mitad del tiempo en Bogotá y otra mitad en Llano Grande, que tengo una casa que arreglé allá. A mí me impresionaba la falta de participación, ¿no es cierto? Porque es que en Antioquia hemos vivido más en empresa privada, he estado en otra serie de cosas, ¿no es cierto? No hay participación. No, o sea, encontrarse uno un funcionario público antioqueño en Bogotá es casi que una especie en vías de extinción. Entonces la pregunta la tienen que hacer ustedes allá en la región también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay prácticamente antioqueños? Yo miraba los cuadros de reemplazo del DNP, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda, de todos los ministerios. No hay antioqueños, no los hay. Y no es porque los hayan excluido, ¿no es cierto? Es porque en Antioquia, yo molesto mucho aquí en Medellín, yo digo que nosotros tenemos una cosa que se llama el factor 3M. Aquí me preguntan en Bogotá, ¿qué es el factor 3M? Es muy fácil, Medellín, Mondongo y mi mamá. Entonces a nosotros nos gusta mucho Medellín, nos gusta mucho el Mondongo y mi mamá. Yo pues vivo feliz en Llano Grande. No bajo mucho Medellín, pero en Llano Grande vivo feliz. Pero si nosotros no nos interesamos como antioqueños en los problemas nacionales, no, los otros sí. Y ahora hay unas regiones que tienen muy capturado el tema. No me voy a meter en eso para no meterme en problemas, pero sí están muy capturados. Doctor Daniel Villegas, usted está pidiendo la palabra. Adelante. Doctor Carlos Enrique, maravilloso escuchar tu presentación, como siempre, llena de fundamentación y de lógica. Es un gusto escucharte. Mi pregunta va en lo siguiente: totalmente de acuerdo con tu presentación macroeconómica, macrosocial, con un contenido que prácticamente sería un excelente programa de gobierno para ejecutarlo. Pero ¿cómo hacemos para venderlo? ¿Cómo hacemos para llevar ese mensaje a la gente y que lo vea interesante y que capte las voluntades? Todos sabemos que la política es emocional y no racional. La gente vota por enamoramiento de temas y de personas. Y el populismo de la izquierda pues genera cierta emocionalidad en ciertos núcleos poblacionales que se traducen en votos. De tal manera que tu gran programa, ¿cómo lo hacemos inteligible para la gente y que la gente se enamore de él? ¿A través de qué mecanismos o con qué apoyos de la empresa privada podemos lograr difundir ideas tan maravillosas? Doctor Carlos Enrique. Adelante, adelante. A ver, primero, esto no es un programa de gobierno ni nada de eso. Esto es simplemente de coleccionista, que me pongo yo a coleccionar por ahí ideas que va diciendo todo el mundo, y cada vez que yo veo alguna cosa como lógica la voy apuntando y después voy armando un rompecabezas. Eso es lo primero. Lo segundo es que este es un programa muy racional, pero le falta el tema emocional, ¿no es cierto? A esto le falta emoción, como lo estás diciendo. Creo que el tema del avión de los dos motores puede ayudar en la emocionalidad, el tema de la inclusión, el tema de, hay una serie de temas ahí que pueden lograr temas emocionales. El punto de fondo es cómo nos logramos conectar con los jóvenes. Los jóvenes hoy quieren una cosa distinta. Aquí hay sectores muy grandes de la población que quieren cosas distintas. Por ejemplo, hay sectores de la población que honestamente se sienten excluidos. Eso no es bueno, ¿no es cierto? Ellos son tan colombianos como todos nosotros. Entonces tenemos que incluirlos a ellos. Así, eso es de ese tamaño. El segundo tema, hay sectores de la población, hay una parte ya muy grande de jóvenes, que ya hubo un relevo generacional impresionante. No les tocó vivir la violencia que crearon las FARC y los paramilitares. Entonces, hay que el mensaje tiene que ser como el mensaje de los jóvenes, tiene que ser por redes sociales, tiene que ser mucho más emocional. Tenemos que evidenciar todas las mentiras que hay detrás de las narrativas de ellos, ¿no es cierto? Las mismas narrativas de ellos son mentirosas. Entonces hay que decirle, hay que desenmascarar narrativas, ¿no es cierto? Para que los jóvenes aterricen, ¿no es cierto? ¿Cómo? Mostrando imágenes y mostrando todo lo que pasó. Lo que pasó en Colombia fue demasiado grave. Y esta señora vicepresidenta o segunda vicepresidenta del Congreso de las FARC diciendo que aquí no pasó nada, que le demuestran a ver si de pronto hubo reclutamiento de niños. Están dando papaya. Hay que desenmascarar todo eso.
Doctor Carlos Enrique, de dos preguntas. Usted puso un mapa muy interesante en el que muestra Antioquia en el centro, y yo creo que Antioquia es más costeña que el centro. Urabá es costeño y no está en la región Caribe. Tenemos al Chocó al lado y no está Antioquia en el sector Pacífico. Eso enlazado a lo que está pasando en EPM. La pregunta es, ¿cree usted que aquí hay una persecución de otras regiones a Antioquia? Y la segunda pregunta es, también mencionó usted un tema muy interesante en la justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, y estamos de acuerdo en que eso fue un error gravísimo en la Constitución del 91, porque eso era para la administración de justicia y no para que nombraran magistrados. Pero la administración de justicia no se va a dejar reformar ordinariamente. Tendrá que haber algo sustancial como una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tan conveniente ve usted y posible que haya una Asamblea Nacional Constituyente? Gracias. Usted toca tres temas. Primero, Antioquia en el centro. Mire, ese mapa lo saqué yo de la forma como está en el Estado cada vez más los temas de planeación nacional, etcétera. Así es como lo tienen conceptualizado. Entonces, uno de los temas que habrá que trabajar cada vez más es el tema de ley de regiones y cómo visualizamos mucho mejor ese planteamiento de regiones. En eso no hemos trabajado lo suficiente y hay un campo supremamente potente para trabajar. Segundo, si hay una persecución en Antioquia, no, yo lo que creo, y voy a ser crudo en lo que voy a decir, es que el dique para que no haya un populismo masivo que nos termine como en Venezuela ha sido Antioquia y el viejo Caldas. Entonces, coger Antioquia y cooptarla y políticamente trabajarla y destruir toda esa base que una es uribista, otra no es uribista, pero cree en las libertades democráticas, etcétera, de más conservadora, lo que uno quiera, y destruir toda esa base era uno de los focos centrales de los movimientos disolventes. Eso lo lograron con la llegada de Daniel Quintero, que es del grupo de Gustavo Petro. Entonces, eso pues ha aparecido en videos y todas esas cosas, eso no es una sorpresa. Ahora, en todo eso, EPM se vuelve la bolsa mayor para poder desbaratar toda esa base popular que creía en un país distinto, en un país democrático, con libertades y todo eso, y entonces van a utilizar a EPM como una maquinaria populista, y eso es lo que va a hacer este señor con EPM. Entonces, por eso la está desbaratando. Y uno de los temas centrales en este momento es la conservación de EPM. ¿Cuál es la llave que puede cambiar la ecuación? La llave que puede cambiar la ecuación es lo que llamaríamos un buen sistema de gobierno corporativo. A mí me tocó trabajar en la presidencia un tema de sistemas de gobierno corporativo para entidades estatales. Lo trabajamos con el CESA, con la Universidad de los Andes, y mirando diferentes temas. En entidades públicas hay algunas que tienen unos sistemas de gobierno corporativo muy bien montados. Ecopetrol lo tiene, el Grupo Energía Eléctrica de Bogotá lo tiene. Yo me temo con dolor en el alma que a empresas públicas de Medellín los bancos le van a seguir cerrando el crédito, ¿no es cierto?, hasta que no tenga un sistema de gobierno corporativo bueno. Y cuando la vean, cuando empresas públicas estén en alguna dificultad de conseguir financiamiento, porque con el sistema actual de gobierno y con la politiquería que tienen montada no lo van a lograr, solamente en ese momento creo que se abre la puerta para que lleguen y rápidamente monten un sistema de gobierno corporativo similar a la de la empresa Energía Eléctrica de Bogotá o el de Ecopetrol, fuerte, sólido, moderno, del siglo XXI, y basado en ese sistema de gobierno corporativo, empieza otra vez a enderezarse la situación en EPM. Así la veo yo. Y frente al Consejo Superior de la Judicatura, yo creo, mire, estuve por solicitud de la Corporación de Excelencia de la Justicia varios años, 2 años y medio, ayudando como a armar ideas alrededor de todo esto, y tenemos un material muy bien armado
alrededor de lo que sería una reforma a la justicia en todo eso. Y una de las conclusiones, me acuerdo en alguna reunión, yo les dije, ya, ¿sabe qué? Para mí, el 80% de todo lo que está pasando es un tema de administración, o sea, de gerencia, de administración del sistema de justicia. La falta de un triage digital, ¿no es cierto? La falta de un sistema de pesos y contrapesos, la falta de una dirección clara en cómo implementar una justicia efectiva en todo el territorio. Todo es administración de justicia. Y lo que tienen son unos magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura haciendo política, etcétera, etcétera. Entonces, sí. La doctora Sofía León Rojas. Adelante, doctora Sofía. Sofía, prende el micrófono. Gracias, doctor Julio. La cámara no me prende. Bueno, ya. Yo quiero preguntarle al doctor Carlos Enrique sobre la descentralización. Hemos tratado de sacar una ley de regiones adelante, sobre todo por parte de la costa atlántica, pero hacia el interior del país eso no se refleja. Yo quisiera preguntarle su opinión respecto de eso, tomando en cuenta que la descentralización la podemos ver desde una descentralización espacial, que puede ser transferir recursos e instrumentos para promover actividad económica y que no se concentre en unos pocos. También podríamos pensar en una descentralización hacia el mercado, donde la transferencia de los servicios que presta el Estado se los deje como competencias a los departamentos o municipios. O la descentralización política, que es transferir a las entidades territoriales la capacidad de elección de sus gobernantes. O la descentralización administrativa, transfiriendo funciones, recursos y capacidad de decisión a los gobiernos locales. Yo quisiera escuchar su opinión sobre eso, doctor, y muchas gracias. Muy buena pregunta. Vea. Voy a empezar por una cosa que no tiene nada que ver, pero que está relacionada. Yo voté no por el acuerdo. Y si volviera a votar no por el acuerdo. Pero no puedo dejar de reconocer que hay una serie de temas que son importantes en el acuerdo. El tema de catastro multipropósito, el tema de la reforma del campo, y dentro de los temas, ese concepto de PEDET, al principio me sonó como curioso, y después que me lo miré más, me pareció demasiado potente. Porque el tema PEDET, que es, permite 170 municipios PEDET, permite que la región sea la que visualice el pueblo su desarrollo, o sea, se empodere de su desarrollo, defina qué obras son las que quiere. Entonces, de alguna forma, no es el desarrollo llovido desde Bogotá. Tomen nota 2 puntos. Lo que Bogotá quiere que ustedes hagan es pa, lo cual es ridículo y no tiene absolutamente ningún sentido. El OPEDET es ser la comunidad que es la que se apropia de su propio desarrollo, perdón la redundancia, y dice qué es lo que realmente le interesa. Y eso es mucho más potente que el desarrollo dictado desde Bogotá. Con esto le quiero decir que soy amigo de que las comunidades se empoderen, que las comunidades de alguna forma hasta cierto tipo de decisiones las asuman localmente, ¿no es cierto? Ahora, ¿es eso la única alternativa? No, porque la comunidad podrá definir una carretera terciaria, una veredal, pues, una electrificación rural, un cultivo en una región, que vamos a sembrar pimienta, vamos a sembrar azaí o lo que sea, ¿no es cierto? Pero siempre tendrá que haber una visión, no solamente de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Tendrá que venir un Estado central que diga, esta carretera troncal regional, por ejemplo, Tibú, Convención, La Mata, que me toda esa parte de arriba me la conecta, o por ejemplo, Isnos, Paletará, Popayán, o por ejemplo, otra que me va desde Mocoa y me conecta con el Pacífico, o otra que va también desde el Catatumbo y me conecta hasta Urabá. Esas son carreteras troncales regionales que tienen que venir desde arriba hacia abajo. Ese es el primer tema. Entonces habrá que llegar a un sistema más mixto, diría yo, ¿no es cierto? Donde una parte de la decisión es de abajo para arriba y de la planeación, y otra de la planeación es de arriba hacia abajo. Entonces, ¿tiene elementos administrativos? Sí. ¿Tiene elementos de política pública? Sí.
tiene elementos importantes de diálogo social. El país está en una pubertad muy difícil y las comunidades están reclamando diálogo. Lo que pasa es que ese diálogo ha sido cooptado por ciertos movimientos disolventes que lo que quieren es utilizarlo para generar un levantamiento social. Pero la comunidad quiere diálogo en muchas de las situaciones y lo necesita. Y es lógico que lo tenga. Entonces tenemos que aprender a dialogar. A mí me han tocado ya varios ejercicios aquí en Bogotá de diálogo social. Uno, por ejemplo, con CONEP Bogotá se propuso lo que era una prospectiva para Bogotá y un trabajo de especialización inteligente que se le dio ahí, y ahí había de todos los espectros económicos, sociales, y encuentra uno que dialogando se puede uno poner de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, la Procuraduría tiene unos mecanismos de diálogo social y yo estoy participando con ellos en todo lo que tiene que ver con, a mí me toca coordinar el grupo Retorno al Campo, y ahí hay líderes campesinos, hay líderes indígenas, hay líderes, en fin, y créame que son muchísimos más los puntos de acuerdo que los puntos de desacuerdo cuando se da ese diálogo. Entonces, las regiones sí requieren mucho más que le suelten la cuerda. El desarrollo no puede seguir siendo dictado desde Bogotá, pero una descentralización completa tampoco sería conveniente. Entonces vamos a tener que llegar a un in-between ahí como complicado. María Isabel Gallego tiene una pregunta. Adelante, María Isabel. Hola, muy buenas tardes para todos. El doctor Carlos Moreno, muchísimas gracias por la intervención. Hace muchos años no participaba dentro de la tertulia, ya van a ser casi 6 años. Hoy, más que una pregunta al doctor Carlos Moreno, les quiero hacer una invitación a todos ustedes, y es que estamos conformando un grupo ciudadano para la revocatoria del alcalde de Medellín. Se llama Más Amor por Medellín. Vimos la carta que ustedes como tertulia le enviaron al alcalde y los queremos invitar porque la idea es sumar la mayor cantidad de sectores, tanto públicos como privados, que quieran sumarse y adherirse a esta iniciativa. Entonces, por eso fue que pedí la palabra y les dije, voy a hacerles una invitación. Los invito a ustedes como tertulia conservadora, que en sus inicios, yo sé que ya hay gente del Centro Democrático y liberales también, pero los invito cordialmente para que se sumen a esta iniciativa. Estamos en la etapa de toda la fundamentación jurídica y recolección de pruebas para sustentar la solicitud de revocatoria del alcalde de Medellín, que nos tiene bastante afectados a todos. Gracias, gracias. Doctor Carlos Enrique, ¿se quiere referir a ese tema específico? A ver, yo soy muy franco, a mí no me gusta el alcalde ni poquito. No comulgo con sus ideas, no comulgo con sus métodos, no comulgo con lo que va a terminar pasando en Medellín. En fin, eso, o sea, no me gusta el señor, no me gusta nada, ni la gente con la que está metido, no me gusta nada. Y me parece que el daño que le va a terminar haciendo a la región es un daño supremamente grande. Las revocatorias son temas que poco han funcionado en Colombia. Entonces, de alguna forma, es un tema, no sé, no lo veo tan fácil. Y ese es el cuento. Pero bueno, pero no me gusta el señor. Doctor Andrés Úrsula, tiene la palabra. Doctor Andrés. Muchas gracias, doctor Julio. Dios le pague, muy agradecido por la convocatoria y la invitación. Y hace rato pues no me aparezco por allá. Usted sabe que yo soy de la ciudad de Bogotá. Le quisiera preguntar al doctor Carlos si nos puede dar un poquitico, un tipcito. Yo sé que es un tema muy largo y que fue el que él estuvo al frente hasta hace poco, sobre el tema del predial consolidado, que creo que es un tema crucial, especial y muy importante, inclusive dentro del propio punto 1 que se firmó en La Habana. Entonces era para ver si nos podía hacer una pequeña mencioncita sobre eso. Muchísimas gracias, doctor Julio, y al doctor Carlos Ignacio también. Gracias, doctor Úrsula. Doctor Carlos. Vea, cuando yo llegué a la presidencia, yo al presidente Duque, él me pidió, me dijo, yo quiero que usted monte una delivery unit, así se llama en el mundo, y en eso hay en muchos países, una unidad de cumplimiento
gestión y cumplimiento, que es una delivery unit. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la idea, presidente? Normalmente en el mundo esto han manejado 2, 3 problemas. Digo, no, ayúdeme a coordinar todos los ministerios y las agencias. Y ay, María, queda como grandecita la tarea. Vamos a mirar. Entonces, para eso, lo que hicimos fue un análisis muy bien jalado. Yo le digo que pudimos diferentes hojas de Excel tratando de armar el cuento, más de 150, hasta que llegamos tratando de encontrar por ministerio cuáles eran las iniciativas que llamábamos transformacionales. O sea, aquellas 1 o 2 por tema que realmente cambiaban el juego en Colombia. Y la número 1, que yo nunca me lo imaginé, fue catastro. Porque como vimos en Medellín y en Bogotá, entonces uno dice, pues más o menos funciona el catastro, pues ahí, más o menos. Pero resulta que en el territorio nacional, menos del 5% de los predios están actualizados. Más del 30% no tienen ninguna formación de ninguna clase. Y al no tener ninguna formación de ninguna clase, no se sabe de qué tamaño son, a qué están siendo dedicados, no se sabe cuál es el potencial económico que tienen, no se sabe quiénes son los propietarios, no se sabe nada de eso. Y eso hace que más del 50% de los campesinos tengan situaciones prediales irregulares, y eso hace que sea casi que imposible que sean propietarios o que puedan acceder a créditos y todo eso. De alguna forma, ese es lo que ha generado una parte importante de la violencia que tenemos en Colombia, esa informalidad que tenemos y esa parte de una formación catastral. Entonces la gente me decía, es que ustedes lo que quieren es subir el predial. Y dije, no. Eso es lo último. Primero, es una atribución municipal. Cada municipio hará lo que le da la gana, ¿no es cierto? Hay unos que a lo mejor lo bajarán y otros lo subirán. Pero es que ese no es el problema. El problema es que conozcamos de qué es el territorio. Si uno quisiera empezar a titularle a los campesinos posesiones que llevan 15, 20, 30 años, ¿no es cierto? Bueno, titúlenle a doña Tulia, ¿no es cierto? Él me decía, ¿pero para qué catastro? Y le dije, muy bien, entonces hagamos el ejercicio mental. Vamos a titularle a doña Tulia. Bueno, ¿y qué le vamos a titular? Pues la finca. ¿Y cuál es la finca? Bueno, la finca es la finca, ¿no es cierto? ¿Y dónde queda la finca? La finca queda en tal municipio. Pero decime más, no más. Usted tiene que saber con catastro, ¿no es cierto?, cuáles son los linderos, de qué tamaño es, a qué está dedicada y todo eso para poder empezar esa información del territorio. Permite clarificar todos estos temas de Santurbano. Con catastro se clarifican ahí mismo, porque usted coge en un catastro y define que los páramos van por encima de todo. Entonces el páramo no se titula, ni el páramo se puede dedicar a producción minera. Entonces usted coge el territorio de páramo y lo excluye, y el resto se puede utilizar, ¿no es cierto? Entonces automáticamente una cantidad de situaciones que tienen que ver con la minería, con los cultivos, con la parte ambiental, con la parte de riesgos, con absolutamente todo, con comunidades étnicas, como lo dije ahora, ¿no es cierto? Esa discusión que se da de que la población indígena se quiere aprovechar de todo el territorio, eso se arregla con un catastro bien hecho, porque usted inmediatamente, eso lo arreglaron en Ecuador. En Ecuador hicieron un levantamiento catastral, y entonces usted cogía la comunidad indígena de tal. Entonces, ¿dónde están? Hasta aquí, porque es que aquí hay otra comunidad que empieza. Esa es una capa no parcelaria. O sea, no es que sean dueños, es que tienen derechos y restricciones sobre el territorio. Y los derechos pueden ser, por ejemplo, derechos ancestrales. En fin, pero eso es parte del respeto que nos tenemos que tener como colombianos. Entonces, y ellos tendrán que respetar que hay una propiedad privada debajo que habrá que respetarla también. Todo eso se arregla con catastro. Entonces, el tema de los impuestos es lo último que habrá que mirar, ¿no? Y habrá unos que lo harán y otros que no, ¿no? Pero esto es absolutamente central. Como es central otro tema y es formación para el trabajo. En Colombia, en el tema educativo, tenemos un problema así de grande. Es un lapa muy largo, pues, pero bueno. Bueno, doctor Enrique, muy importante pues todo lo que nos ha planteado. Hay una pregunta que han hecho varios en el chat y que vale la pena que usted se refiera a ellos, en tanto que usted es de aquí, quiere su tierra, pero veo que está radicado en Bogotá. 50-50. 50-50. Bueno, espero que no se nos convierta en el típico bogoteño que se queda allá y nos abandona a nosotros. Antioquia se siente muy molesta con el gobierno Duque y se lo decimos con toda franqueza, en tanto que usted es muy cercano a ese gobierno, porque no se siente representada. Recordamos a Julio César Turbay, que manejaba el tema de la milimetría, por ejemplo. Tantos
ministerios y ninguno en manos de un antioqueño. En fin, eso le ha molestado a Antioquia sabiendo que él ganó en Antioquia y en Santander. Y alguien preguntaba acá, concretamente hizo un comentario el doctor Luis Fernando Duque, hombre, los antioqueños siempre mantenemos en el corazón la idea de volver a un federalismo o a una, y de ahí replicar a una confederación porque creemos que el país se puede construir más fácil y más adecuadamente de abajo hacia arriba y no a lo que nos acostumbramos después de 1886, que es de arriba hacia abajo. ¿Qué viabilidad le ve usted a ese reclamo en tanto que se ha roto la institucionalidad cuando el ejecutivo del gobierno anterior, el legislativo y el poder judicial desconocieron la voluntad soberana del pueblo? Adelante, doctor Carlos Enrique. Usted plantea tres temas. El primero es la molestia. ¿Es válida? O sea, yo creo que es un tema que lo tiene que hablar las fuerzas vivas de Antioquia con el presidente. A mí me parece que el reclamo es válido. Ahora, tendrá que haber también que la región esté dispuesta a que sus líderes se vengan para Bogotá a trabajar en el gobierno, ¿no es cierto? Y créame que no es fácil. Factor 3M. Bueno, primer punto. El segundo, sobre federalismo y confederación. Mire, yo creo que aquí va a pasar una cosa muy interesante. Si llegaran estos movimientos disolventes o populistas, yo creo que nosotros los antioqueños, que nos dobleguen el cuello y que nos pongan un hierro en el cuello, como lo dice el himno antioqueño, va a ser muy difícil, muy de para arriba, muy de para arriba, porque ahí sí vamos a sacar las garras duro y entonces yo creo que habrá poblaciones que en otras partes del país que las doblegarán, pero yo pues como antioqueño no creo que sea tan fácil. Entonces, a lo mejor desembocaremos en un tema más federalista o un tema más descentralizado, y entonces el tema que se planteaba de tal vez Sofía, por la descentralización, el tema de regiones va a cobrar mucha mayor importancia. Ese es un tema de fondo. Y el tercero es sobre la ruptura de la institucionalidad. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Ahora que estuve metido en el gobierno y que llevo estos años metidos en Bogotá, el daño que le hizo a la institucionalidad el presidente Santos, ¿cierto?, y el gobierno de Santos es absolutamente monstruoso y gigantesco. Dinamitó la institucionalidad, ¿cierto? Y por eso estamos viendo lo que está pasando. Y por esa explosión de la institucionalidad es que tenemos a una persona como Álvaro Uribe en la cárcel, ¿cierto?, donde han cogido 8 temas ilegales, 8 garantías constitucionales y se las han pasado por la galleta. Como cogieron un acuerdo de paz y simplemente con una proposición en el Congreso cambiaron la Constitución. Yo estuve muy metido tratando de ayudar con otros líderes del sector privado, varios antioqueños, muy conocidos y muy queridos en Antioquia, ¿cierto?, participando. A veces lográbamos puentes entre los negociadores del gobierno Santos y la oposición, que en ese momento era Iván Duque, Centro Democrático, Partido Conservador, etc. Y hubo por lo menos 15 o 20 reuniones en el Hilton, en los sótanos del Hilton, en diferentes partes, tratando de lograr acuerdos. Medio llegamos a algún acuerdo y después no nos explicábamos qué pasaba. Todo lo que se había medio definido, algún punto de aproximación, se lo pasaban por la galleta. Yo creo que era básicamente lo que dijera Santos y Jaramillo y otra gente que estuvo pues en toda esa negociación, Enrique Santiago y todo ese grupo de personas. Entonces, yo creo que hay un daño institucional gigantesco. En un tema muy complejo, y ahí lo están poniendo en el chat, y es el siguiente. Lo otro que pasó fue que dejaron mucha gente dentro del gobierno a nivel medio, ya muy ideologizada y mucho más difícil de ver quiénes sí y quiénes no. Entonces, en todo esto tenemos un presidente que llegó y encontró un país polarizado
y lo que quiso fue tender puentes, ¿no es cierto? Hay funcionarios que venían del gobierno de Santos, varios de ellos, que yo doy fe que eran espectaculares, ni siquiera buenos, pero también hay otros desastrosos. Entonces, ese es un tema muy complejo. El tema del acuerdo de paz. Yo creo que el tema del acuerdo de paz es un tema que voté no y seguiría votando no en este momento. Pero que tiene unos elementos que hay que echar para adelante, pero la realidad es que dividió al país en 50-50, 51-49. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted tiene un país tan dividido, así uno hubiera ganado con un voto algo, usted no puede coger a la otra parte y simplemente barrer con ella. Yo soy de la teoría de que hay que incluir y hay que encontrar soluciones alternativas. Si ustedes miran un artículo que yo escribí en El Espectador hace como 3 o 4 meses sobre eso, proponía que gobiernos distintos, ¿no es cierto?, que no pueden ser lógicamente ni Cuba ni Venezuela, que de garante no tienen nada, y no puede ser Noruega tampoco, ¿no es cierto?, por todo lo que pasó, y no entremos en detalles, sino gobiernos distintos, Irlanda o Alemania o en Suecia, en fin, de alguna forma ayuden a ver cómo tendemos puentes, porque nosotros no podemos seguir reventando el país a punta de que nosotros fuimos los que ganamos el no, y entonces acabe con todo. Y los otros que cogieron y se pasaron eso por la galleta con el sí, y entonces casi que se vuelve como un contrato de seguros, que es un contrato por adhesión con sumisión. Yo honestamente creo que si realmente queremos sacar adelante el país, tenemos que encontrar puentes entre todos. Yo soy de la profunda, total y absoluta creencia, habiendo votado no, que nosotros tenemos que encontrar puentes para reconciliarnos como colombianos. Yo creo en eso. Me podrán decir que soy un pendejo, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo en eso. Bueno, doctor Carlos Enrique, pues con lo que nos habíamos comprometido, a las 12:30 en punto terminábamos. Le estamos supremamente agradecidos, diciéndole que esta es su casa, que nos parece muy importante que usted nos acompañe, de manera que muchísimas gracias por su tiempo, fue una magnífica presentación, quedamos muy tranquilos porque en Antioquia todavía hay líderes a quien seguir, usted es uno de ellos, de manera pues que no nos vaya a dejar solos. Y quería contarles a los demás contertulios que el próximo lunes tenemos como invitado especial al doctor Oscar Iván Zuluaga para continuar las sesiones de esta tertulia que ya va para 48 años de sesiones semanales ininterrumpidas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Enrique. Esta es su casa. Buena tarde y mil gracias. Gracias a todos por la invitación, muy queridos, por aguantarse la cháchara, muy especiales. Gracias, Carlos Enrique. Chao, Luis Jefe. Felicitaciones. Muy querido, chao. Daniel, hablamos. Chao. Gracias. Excelente. Gracias, muy Excelente. Excelente. Muchas gracias. Tuvimos Muchas gracias. asistencia. Dios Julio. Y es un buen candidato para la presidencia. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Gracias. buena tarde. Está grabada, para que ya sepa, como cambiamos a Teams, está grabada la presentación, de manera que pueden acudir a ella. A todos un Dios les pague. La primera vez que asisto virtual, no sabía que la estaban haciendo así. Dios les pague. Todos los lunes, 11 de la mañana. Julio, ¿cómo queda grabada? ¿Dónde la vemos? En Teams. En Teams está. Yo voy a ver con mis hijas cómo es la cosa y les mando las indicaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno. Muy bien. Muy amables. Doctor Luis Fernando, muchas gracias. Doctor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Doctor Carlos Enrique, muchas gracias por la conferencia. Excelente. Julio, buena tarde. Oye, ¿usted no supo pedir la mano o qué? No quise intervenir. Bueno. Como cambiamos de sistema, ahí hay una manito la próxima vez y entonces es más fácil. Sí, me costó, solo entré a las 11:05, cuando ya habían empezado. A nosotros arrancamos en punto, Joel. Sí. Julio, magnífica la reunión, magnífica. Pero ¿cómo hacemos para dirigirnos directamente a él? Porque es que hubo muchísimas cosas que pregunté, las escribí, no las quise decir habladas. Y levanta la manito como la tenés levantada en este momento. Ahora sí prendiste la manito. No, sí, claro, es que ahí sí prendí el micrófono. Pero pues algunas cosas se quedaron sin respuesta, qué lástima. No hay que prender el micrófono. Tú levantas la mano, al frente de tu pantalla hay una manito.
Si tú pones la manito, yo te doy la palabra con mucho gusto. No, pero es que intencionalmente no la pedí porque pensé que escribiendo de golpe lo lograba. Pero bueno, qué lástima. Pero muy excelente, excelente. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer lo que queramos. Mientras estemos con jurados de votación de FECODE, tenemos perdidas las elecciones. Fui testigo de incontables trampas, incontables irregularidades. Las denunciamos todas y todo eso muere, porque el sistema está organizado para que el que para que el que escruta, elija. Bueno, de todas maneras, un millón de gracias. Bueno, de todas maneras, el invitado va leyendo y va tomando atenta nota y en sus respuestas va mezclando las inquietudes. Muy bien, Julio. Un millón de gracias. La presentación, no la grabación, sino la presentación, las diapositivas que están excelentes. No le pregunto, conseguirlas. Yo le pregunto a ver si es posible. Vamos Perfecto. A ver. Gracias, Julio. Listo, bueno. La mandas. Muy bien. Iba a comentar que esquivó la respuesta que le hizo Mónica Delgado de cuál cree en el panorama nacional que se identifiquen candidatos a suceder en la presidencia. Hay veces que no contestaron, se le pasó, no sé. A ver. Muy bien. Bueno, gracias, y otra de las inquietudes importantes es cómo se va a llegar a todos los jóvenes sabiendo que las bodegas de la izquierda los tienen dominados con una cantidad de mentiras, de realmente aprovechándose los sentimientos primarios del ser humano, el odio, el resentimiento.